¿Estoy guapo? Estamos, volvemos a la programación normal. Y bueno, vamos a terminar ese día que ya llega su tiempo. Y ahora vamos a hablar de seguridad y buenas prácticas en el túnel de viento, ¿no? Cada vez hay más voladores de túnel. El túnel de viento y el paracaidismo, ¿no? son hermanos cuando entrenamos en el túnel, y si es un deporte tan seguro, no es tan comparable con el paracaidismo, pero es también porque hay muy buenas prácticas y hay profesionales como Max, que no es solo es jefe de instructores aquí de Madrid Fly, es instructor examinador de Tunnel Instructor, que es la organización que se encarga de certificar a los nuevos instructores de túnel, y nos va a hablar de esa seguridad en el túnel. Buena práctica. Max. Muy bien, muchas gracias. A ver. No, va a ser bastante light, ¿vale? Estamos al final del día, vamos tranquilos. Bueno, como bien ha dicho Pauliña, cada vez más el paracaidismo y el túnel de viento están relacionados, cada vez hay más paracaidistas que vienen al túnel a entrenar, y bueno, quiero hablar un poco sobre lo que yo creo que es lo mejor que se puede hacer cuando se llega a un túnel de viento, ¿vale? Entonces, empezamos hablando un poco de los varios tipos de túneles que hay. Aquí en Madrid somos, creo que la única ciudad en el mundo que tiene 3 túneles en la misma ciudad. Tenemos diferentes tipologías de túneles, el primero en Madrid no lo tenemos, los otros 2 sí. Entonces, primer tipo de túnel es un túnel abierto. Significa que coge aire desde fuera, lo acelera y lo saca fuera otra vez. Y son túneles generalmente pequeños, suelen estar entre 8 y 10 pies, entonces hablamos de 2,5 metros, 3 metros. Pueden tener o no cristales, entonces, por ejemplo, en Sevilla, hace hasta no mucho, había un túnel que era exactamente igual que ese, o sea que era simplemente un ventilador con alrededor unas colchonetas y la gente se tumbaba encima del chorro, volaba un poco y luego salía, ¿vale? Después, el paso siguiente ha sido alrededor del ventilador meter unos cristales de plástico, un plástico redondo, de manera que se pudiese contener un poco el chorro de aire. Y bueno, son túneles que se pueden mover con facilidad, entonces tienen un coste reducido, se suelen cargar en camiones y se llevan por todas partes. Y el gran problema de esos túneles es la aspiración de objetos sueltos. Eso significa que todo lo que son objetos que se mueven alrededor de la aspiración del túnel pueden terminar dentro de la cámara de vuelo o de la zona donde vuela la persona. No es lo mejor. O sea, en Portugal estuve en uno y hasta 2 días antes habían tirado una botella de cristal mientras el túnel volaba en la aspiración y la botella ha ido dentro. O sea, no es muy bonito. Siguientes túneles que tenemos son los túneles cerrados con un circuito y túneles cerrados con doble circuito. Un ejemplo práctico, creo, más o menos todos habéis volado en túnel. ¿Sí? Vale, pues Windobona o Madrid Fly o High Fly son lo que tenemos aquí. Pues Windobona es más este estilo, entonces tiene un circuito. El tamaño es entre 12 y 14 pies, solo tienen un turning vanes en el techo. El turning vane es esta zona de aquí, donde el aire da la vuelta, ¿vale? Bueno, aquí también y aquí también, pero el que nos interesa a nosotros es este. Y son con una infraestructura fija, entonces no se pueden mover. Una vez montado, ahí se quedan para siempre, ¿vale? O son muy complicados de mover. Y luego tenemos túneles con doble circuito, que es como Madrid Fly o High Fly. Son túneles donde tenemos motores a los 2 lados y el aire va circulando por un lado y por el otro, ¿vale? La diferencia tiene 2 turning bays arriba, uno por un lado, uno por el otro, y también es una infraestructura fija, muy difícil de mover. Ahora, ¿por qué hablo del tema de los turning vanes? Nosotros, lo que nos interesa como voladores es la zona de la cámara de vuelo, esta zona de aquí, ¿vale? Ahora, en general, no se debería de llegar a subir hasta el techo, ¿vale? Pero hay gente que lo hace. Entonces, nos interesa saber cómo están colocados los turning vanes, si tenemos 1 o 2, para saber cuál es el punto más alto del túnel, ¿vale? En este caso, el punto más alto es en esta esquina de aquí. Mientras, en un túnel con doble circuito, el punto más alto es en el centro de la cámara de vuelo, ¿vale? Informaciones, así un poco. Ahora, ¿en qué me quiero fijar cuando voy por la primera vez a un túnel que no conozco? Pues es muy importante fijarnos en los cristales, porque hay túneles que tienen la cámara de vuelo con cristales circulares y hay túneles con cámara de vuelo con esquinas, ¿vale? Entonces eso, cuando estamos volando, pues no puede
cambiar un poco el tipo de vuelo, porque en algunos túneles tenemos que quedar un poco más centrado para no quedarnos pillados con los pies en una esquina, mientras con los túneles circulares, también si vamos restregando los pies contra el cristal, es más difícil quedarnos pillados, ¿vale? Bueno, la altura de los túneles es lo que os estaba comentando antes. Y el difusor, pues el difusor es la parte más alta de la cámara de vuelo y es lo que permite que la velocidad del aire baje a medida que nos vayamos acercando al techo. Me explico un poco. Ejemplo práctico. Madrid Fly y Window Bonham tienen difusor. ¿Por qué? Si ahora cuando salgáis os fijáis hacia el túnel, desde la línea naranja que tenemos aquí, el túnel se va abriendo. Eso significa que por el mismo caudal, cuando empezamos a aumentar la dimensión de la cámara, la velocidad del aire va bajando. Eso significa que en estos tipos de túneles es muy complicado llegar hasta el techo. Es muy bueno porque en el caso de que estemos volando a alta velocidad, probando seat fly, head down, si tenemos un problema y explotamos, es mucho más difícil llegar a chocar con el techo. Madrid Fly tiene una difusión de más o menos un 70%, Window Bonham, voy a memoria, ¿vale? Creo que estamos en alrededor de 30-40%. High Fly no tiene difusor, es un tubo recto. Entonces, ahí hay que ser rápido, en el caso de que haya un problema durante el vuelo, pues meterse de espalda, cerrarse, si estamos a alta velocidad, para no llegar a chocar, ¿vale? He visto vídeos de instructores practicando, no aquí, en otros túneles, practicando a alta velocidad, el instructor por alguna razón explota, se choca con la cabeza contra el techo y se desmaya. Entonces luego empieza a dar vuelta desmayado hasta que han bajado la potencia del túnel. Es una cosa con la que hay que tener bastante cuidado, ¿vale? Otra cosa en la que nos queremos fijar son las líneas LED y la línea de seguridad. Entonces, a diferencia del cielo, en los túneles de viento lo que tenemos son muchas referencias visuales, muy cercanas, ¿vale? En el cielo, si saltamos solo, pues la referencia más cercana puede ser una nube que está a 200 kilómetros, ¿vale? Mientras en un túnel de viento tenemos LEDs verticales, LEDs circulares, líneas de seguridad. LEDs verticales son tiras de LED verticales, suelen ser verdes o azules, y líneas de seguridad son líneas que se utilizan para más o menos indicar hasta qué altura podamos llegar a volar dependiendo de nuestro nivel. Entonces, un nivel más básico se queda hasta más o menos 2 metros, un nivel más avanzado llega hasta 5 o 6 metros, un nivel más alto pues puede llegar hasta 9 metros, 10 metros, ¿vale? Otra cosa importante es la puerta y el suelo en la zona de la antecámara. Entonces, hay túneles que tienen una puerta muy acolchonada, puertas un poco menos acolchonadas, un poco más rígida. Hay túneles en alcantarilla que hasta hace poco no tenían ningún tipo de borde. Entonces, ¿eso por qué nos afecta? Porque al volar, darnos contra una superficie, una esquina rígida, duele, ¿vale? Duele mucho. Y mucho, ¿vale? En alcantarilla, por ejemplo, tienen 2 puertas, ahora están acolchonadas, pero antes era cristal puro. Entonces, carveando un poco con los pies, y llegaba con los tobillos, y el tobillo se quedaba allí y el cuerpo seguía volando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Hay puerta luego más suave, puerta un poco más dura. Ahí depende del tipo de túnel, la tecnología y bueno, hay que tener cuidado con esto también. Otra cosa que queremos mirar es el tipo de suelo. Entonces, en la zona de la antecámara, justo antes de entrar al túnel, en la puerta, se suele poner una colchoneta, un poco para amortiguar la primera pisada cuando salimos del túnel. Hay colchonetas que son fijas, hay colchonetas que metes el pie y se deslizan. Entonces, pues eso también hay que tener cuidado. Otra cosa que podemos ver cuando llegamos a un túnel la primera vez son los porcentajes de potencia. ¿Por qué he puesto según la posición de vuelo? Porque, a ver, todos los túneles son todas tecnologías diferentes, cada uno tiene porcentaje de potencia. Nosotros nos vamos viendo, por ejemplo, yo vuelo en Belly a 130 km por hora, 140, no, utilizamos el porcentaje de potencia del túnel. En Madrid Fly, para volar en Belly cómodamente se va entre 62 y 70%, yo qué sé, High Fly, tiro números, ¿vale? Puede ser entre 50 y 60, y Window Bonham, pues otros números, no lo sé. Es importante que cuando vayamos a un túnel, si hay alguien que está volando, pues le echemos un ojo, digamos, vale, pues esta persona más o menos tiene mi cuerpo, tiene un traje parecido al mío, está volando más o menos a esa velocidad en Belly. Eso nos ayuda luego cuando tengamos que entrar, saber más o menos a qué velocidad vamos a volar, ¿vale? A qué porcentaje de potencia. Otra cosa importante es la red. Parece que no, porque cuando vamos a un túnel pagamos para volar, pero la red se tiene que pisar en algún momento, ¿vale? La red es muy importante que esté en buenas condiciones. Entonces,
Si la red está mal pasada, porque los instructores cuando estaban cambiando estaban cansados, la han pasado mal, ¿qué pasa? Que los cables se van moviendo y se crean agujeros. Más de una vez he visto gente con la pierna dentro hasta aquí, gente que probaba cabeza abajo, que la red se ha abierto y se ha metido la cabeza hasta aquí. O sea, hay cosas con las que tenemos que tener cuidado. También la red es como los cables de los remontes, ¿sabéis? Que parece un cable grande, pero son más cables todos juntos. Pues es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que con el desgaste, esos cables van saliendo. No pasa nada a nivel de seguridad. Lo que pasa es que si luego, por ejemplo, vamos a probar a volar cabeza abajo, nos metemos así, agarramos la malla, pues si sale un cable, no pincha, pues puede molestar un poco, ¿vale? Entonces, esa es otra cosa en la que nos queremos fijar. Última cosa es la temperatura del túnel. Aquí se abre un mundo, ¿vale? La temperatura cambia mucho cómo nosotros notamos el túnel. Entonces, lo ideal para mí, a mí me gusta el frío, es entre 25 y 27 grados. Hay gente que le gusta entre 28 y 30. Lo ideal es estar siempre entre 25 y 30 grados. ¿Por qué? Porque es donde el aire se sienta mejor y donde el cuerpo reacciona mejor. Volar con un túnel frío hace que volemos más rígido, más tenso. Que los golpes, pues ya que vamos tenso contra el cristal, pues el golpe va a ser más duro todavía. Un túnel caliente pues hace que empecemos a sudar mucho. Entonces estemos más incómodos. Además, cuanto más caliente el aire, más turbulenta. Cuanto más turbulenta, pues parece que el túnel va mal, ¿vale? Ejemplo así, una competición que se hizo hace un par de años en Eslovenia, creo que fue. El túnel no funcionaba el sistema para enfriar el aire, pues llegaron a volar a 40 y pico grados. O sea, gente salía casi desmayándose. Entonces, bueno, esa es otra cosa que hay que tener cuidado, porque al final estamos pagando dinero, mucho, para volar. Queremos volar en condiciones buenas, no queremos volar con 40 grados dentro de un túnel. ¿Alguna pregunta? ¿Todo aquí? ¿Todo bien? ¿Sí? Vale. Seguimos. Preparación antes del vuelo. Esto es muy divertido. Entonces, objetos sueltos. Eso lo tenemos que quitar, ¿vale? Por diferentes razones. Porque, bueno, hablamos de anillos, pendientes, relojes, pulseras, bueno, móviles, toda esa cosa que llevéis en el bolsillo, dinero. El dinero dejárselo a los instructores por ahí, ¿vale? Que le hace gracia. Y eso es muy importante quitarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, parece una tontería, pero volar con un anillo dices, no, el anillo no me sale, no lo voy a perder dentro del túnel. Claro, no te sale, pero ¿qué pasa? Estás volando sin guantes, haces así con el cristal y dejas una marca, y eso no se quita, ¿vale? El cristal es carísimo. Otra foto que he visto, por suerte solamente he visto foto, de gente volando con anillos, agarrando la malla, el anillo se queda enganchado en la malla y el dedo sale y el anillo se queda ahí, con el dedo arrancado. Entonces, sí, no pongas la cara, es un poco... ¿Vale? Son cosas que pueden pasar. Entonces, si tenéis anillo, no lo podéis quitar, tapadlo con cinta o meteros guante, ¿vale? Si lo podéis quitar, pues mejor todavía. Pues eso, importante vaciar los bolsillos, porque también un Kleenex o cualquier cosa, pues se puede ir volando, se pueden hacer trocitos y luego los demás que van volando con vosotros se comen trozo de Kleenex. Abajo tenemos un móvil que se ha destrozado dentro de nuestro túnel, y estaba dentro de un bolsillo, de un pantalón, de un vaquero. Y se salió del bolsillo, se fue por una pierna, se salió por la pierna y se fue dentro del túnel. Destrozado el móvil, claramente, pero eso me da un poco igual, y hizo daño a uno de los árabes, entonces no es divertido, ¿vale? Otra cosa importante son las zapatillas. Eso sí, he visto decenas de zapatillas volar dentro de un túnel. Un ejemplo práctico, para que os hagáis una idea. En Bodyflight, en Suecia, en Estocolmo, no, en el otro, bueno, no me acuerdo, en Utrecht creo que fue. Un instructor perdió una zapatilla hace 2 meses. Siguió volando dentro del túnel, ¿qué pasa? Que la zapatilla se quedó enganchada en el borde del motor, entre uno de los álabes y el borde del ventilador, destrozó un álabe, que destrozó todos los otros 7, y se encontró el instructor volando con trozos de carbono dentro del túnel, lo sacaron justo a tiempo, claro, túnel parado una semana, con todo lo que eso conlleva luego, ¿vale? Entonces, tener mucho cuidado. Otro tema importante es organización de las entradas. Yo lo veo mucho, gente que llega al túnel 2 minutos antes de su sesión de vuelo. ¿Vale? Es muy importante, chicos, llegar con un poco de antelación. ¿Por qué? Porque si queremos sacar de verdad provecho de nuestro entrenamiento, tenemos que organizar un poco las entradas que vamos a hacer. No podemos llegar a ciega, tirarnos dentro del túnel e intentar cosas. Porque, lo vuelvo a repetir, volar en un túnel no es barato. Entonces, cuanto más consigamos aprovechar las entradas, mejor. Y por último, pues comunicación con el spotter. Entonces, antes de entrar al túnel, si sabemos quién va a ser el instructor que está en la puerta por seguridad,
pues no está de más siempre decirle, oye, voy a probar esto, oye, voy a practicar lo otro, o si estoy con mi coach, pues ya se encargará mi coach de hablar con él. Pero por lo menos para que el instructor sepa lo que vamos a hacer y lo que no. ¿Vale? Siguiente, durante la sesión de vuelo, ahora entonces ya estamos dentro del túnel, ¿cómo me puedo comunicar con el driver? Esta cosa que pasa muchísimas veces, oye, ¿a qué velocidad se vuela en Belly? O, oye, ¿por qué no le dices tú al driver que quiero volar en Belly? Pues lo podéis hacer vosotros mismos, es muy fácil, ¿vale? Simplemente hay una serie de señales de mano que se utilizan, son básicamente iguales en todo el mundo, y se utilizan para comunicar entre personas que están dentro del túnel y driver. El driver sabemos todo quién es, ¿no? ¿Sí? Control del túnel, vale. El Uber, eso es. Entonces, la potencia siempre van con dos números. Lo que hacemos es primero decir el primer número y luego decir el segundo. Entonces, los números inferiores a 5 van por debajo, 1, 2, 3, 4, 5 van en el medio, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Así decimos el primer número y luego decimos el segundo. Así de fácil. Si es un 80, que entonces un 8 y un 0, por ejemplo, decimos 8 y ya. Con eso es suficiente, ¿vale? No hace falta decir nada más, porque no volamos al 8%, no creo que nadie sea tan delgado aquí como para volar a un 8%. En el caso de que, bueno, si queréis luego, si a alguien le interesa aprender las señales de mano, me lo decís y os paso un enlace donde están todas las señales explicadas, ¿vale? De todas formas, puedo siempre preguntar al spotter, entonces si está el spotter en la puerta, digo, oye, dile al driver, porfa, que quiero volar en Belly. Entonces, más o menos el spotter se puede hacer una idea y luego, una vez que estemos dentro del túnel, vemos que nos falta potencia, pues ya ahí podemos decirle al driver, oye, un poco más, o oye, un poco menos, y ya el driver se va ajustando a lo que nosotros queramos. Esta es una cosa que hago siempre yo, cuando llego a un túnel nuevo. Dedico siempre un minuto a probar el túnel a baja velocidad. ¿Por qué? Buscamos posibles problemas, entonces que la puerta no esté bien fija, hay túneles que coges la puerta, haces así y se arranca la goma, que la colchoneta, por ejemplo, la que os comentaba en la precámara, se mueva. Lo que sobre todo buscamos son turbulencias dentro del túnel, ¿vale? Otro ejemplo práctico, estuve dando un curso en Malasia hace 3 o 4 años y el túnel era pequeñito, eran 12 pies, imaginaros que este es el driver, y más o menos a 1 metro del driver, en el medio del túnel, había una burbuja así, enorme. Entonces, ¿qué pasa? El túnel estaba mal construido, tenía su problema. ¿Qué pasa? Que volando en Belly hacías boom, bajabas. Y luego volvías a salir de la burbuja. Entonces, esas son cosas que está muy importante saber cuando estamos volando, porque si sabemos que ahí hay este tipo de problema, o volamos alrededor o compensamos la burbuja que tiene el túnel con nuestro vuelo. ¿Vale, chicos? También las burbujas se pueden crear debido, como decía antes, al calor. Hay túneles que por cómo enfrían el aire, sacan en concreto una zona de aire fría en una parte del túnel y ese pasaje de zona de aire caliente a zona de aire fría cambia la densidad del aire y se nota. Un ejemplo fue cuando fui a volar a Milán. Pues Milán parecía estar pasando badenes. Entonces, volabas, hacías bum, 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 dentro una, bum, 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 fuera. Y era así, todo el rato, en diferentes puntos, ¿vale? Porque por cómo sacaba el aire, la mezclaba de una manera rara y alrededor del túnel pues había esta zona de aire frío y aire caliente. Pues una vez dentro, también es importante que empecemos a ver la que son empecemos a coger referencias. Una cosa es ver el túnel desde fuera, otra cosa es estar dentro volando. Entonces, cuando estamos dentro ya vemos cómo están colocados los LEDs, vemos cómo están colocadas las líneas, e intentamos trabajar siempre utilizando esas líneas. Nos ayuda muchísimo la progresión. Y en un principio, esto es lo que más o menos se puede hacer al principio, ¿vale? Ahora, entramos un poco en un tema que es lo de volar con o sin spotter. Primero, ¿sabéis qué es un spotter? No. ¿Nadie? ¿Tú que estás haciendo el curso? Claro, entonces, el spotter es el instructor contratado por el túnel que está en la puerta, por seguridad, ¿vale? Hay diferencias entre lo que son un spotter y un coach. Así, por decirlo a lo ancho, todos los spotters son coach, pero no todos los coach son spotter, ¿vale, chicos? Entonces, la diferencia entre un spotter y un coach es que el spotter está siempre en la malla, un spotter no vuela, ¿vale? Siempre tiene que estar con los pies apoyados al suelo, porque es la parte en la que puede trabajar mejor y la parte más segura para un spotter. La diferencia es muy importante porque los tiempos de reacción de un spotter van a ser siempre diferentes respecto al tiempo de reacción de un coach. ¿Por qué? Os hago un ejemplo práctico. Estáis volando con vuestro coach
¿vale? Sin puerta, sin spotter en la puerta, y vuestro coach está de espalda un poco más alto que vosotros. Y vosotros estáis un pelín más bajo, entonces a él ya le empieza a costar un poco veros. Y de repente estáis a 3 metros de altura y decidís, pues venga, tiro un layout. Y ¡bam! Contra el cristal. Diferencia, un spotter desde la puerta puede ver que estáis haciendo un layout y que va hacia el cristal. Un coach le cuesta mucho más, porque en esta situación en particular está en un punto donde es más complicado ver y es mucho más complicado para él reaccionar. Que luego todo depende, o sea, ¿sí? ¿Pero un coach puede ser spotter a la misma vez? Quiero decir, ¿puede hacer las dos funciones a la misma vez? Se hace, no lo recomiendo. Se hace, pero no lo recomiendo, ¿vale? Por lo que iba a explicar ahora, o sea, los tiempos de reacciones son totalmente diferentes. O sea, un coach que está volando y tiene que spotear, lo primero que tiene que hacer es intentar coger la persona que está yendo contra el cristal, por ejemplo, después bajarla, volando, y después arreglar la posición y volver a colocarla en una posición estable. Todo esto, un spotter lo hace mucho más rápido. ¿Por qué? Porque está pendiente de lo que está pasando, le da igual que la persona que esté volando consiga hacer un movimiento o no, si lo único que tiene que hacer es preocuparse por su seguridad. Entonces, es su enfoque máximo. Mientras un coach que hace de spotter al mismo tiempo se enfoca a coachear y a spotear. Son dos cosas diferentes, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces yo siempre recomiendo que haya un spotter en la puerta del túnel. Dicho esto, un spotter tiene formación para ayudar al volador durante los movimientos. Entonces, un coach sí os puede explicar cómo hacer una transición, os puede enseñar cómo hacerla, hay 50 maneras diferentes de hacerla, pero no estamos seguros al 100% de que nuestro coach sepa cómo agarrarnos cuando hacemos una transición. ¿Vale? Entonces, es muy fácil agarrar una transición o un layout o lo que sea y sacar un hombro a alguien. Lo he visto pasar alguna vez. Entonces, hay que saber, el spotter está formado para hacer este tipo de cosas. Como decía antes, tiene una diferente visual dentro del túnel. Entonces, estáis volando a 3-4 metros de altura, un spotter pues, está en la puerta y ve todo lo que está pasando dentro del túnel. Todo, en todo momento. Mientras un coach, dependiendo de cómo estéis colocado, hay momentos en el que sí va a estar ciego, no ve lo que está haciendo el alumno. Entiendo que el spotter para un túnel sea un coste adicional. Totalmente claro, es una persona más que en la misma media hora de vuelo o en la misma media hora de sesión hay una persona ahí en la puerta del túnel. Entonces eso supone un coste para el túnel, pero también supone un valor añadido para los voladores. Entonces yo lo veo fundamental. Lo que os decía antes luego de hablar con el spotter antes de entrar a volar, eso es muy importante porque hay diferentes tipos de spotter. Hay spotter que acaban de recibir una formación, entonces están al principio y pueden spotear solamente personas que vuelan en belly o en back, mientras hay spotter que ya tienen una formación más completa, entonces pueden empezar a spotear gente que vuela sentado, transiciones, layouts, cabeza abajo y todo eso. Entonces, por eso, pues cuando vais a un túnel nuevo, decirle, oye, voy a probar cabeza abajo. Y el spotter sabe, sí, puedo hacerlo o no puedo hacerlo, tengo que llamar a un compañero para que vaya a la puerta. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? Vale, os voy a enseñar un vídeo que no se carga. Sí. Vale, esto es lo que pasa, lo que podría pasar cuando no hay spotter en la puerta. ¿Vale? Fijaros, por favor, en el niño. Uy, perdón. Vale, pues esto es un buen ejemplo de lo que puede pasar cuando no hay un spotter en la puerta, ¿vale? El peligro lo tenemos tanto dentro del túnel como afuera, ¿vale? Entonces, es muy importante... Es que vídeos de cosas así de túnel no se ven mucho por ahí en redes sociales, ¿eh? Entonces, por eso he querido traerlo. ¿Vamos bien? Vale, pues por eso para mí es muy importante. Justo en ese momento, o sea, en toda la sesión ha habido un spotter en la puerta, justo en el momento que el spotter se ha separado para ir a hablar con el driver o a saber tú qué, el niño se ha levantado y se ha metido para adentro. Pues no es lo suyo. Os voy a enseñar otro vídeo ahora de una cosa parecida. En este caso había spotter,
pero lo que creo, pero no se ve, no puedo garantizarlo al 100%, no se ve en el vídeo, pero lo que creo que no había era driver, ¿vale? Que es tan importante como el spotter. Un momento, a ver, estoy aquí. Entonces vemos que están volando, se lo están pasando muy bien. Fijaros en el que tiene luego el traje naranja y negro, ¿vale? Dentro de unos segundos. ¿Vale? Ahora el instructor le dice, oye, ¿por qué no haces una voltereta hacia adelante? O hacia adelante. Pues mirad. Vale. Pues entonces, ¿qué pasa en este caso? Yo creo que en este caso no había el driver en la sesión de vuelo y entonces el instructor no ha podido entrar, o sea, el instructor no hubiese podido hacer nada en este caso porque nadie se iba a esperar que el alumno fuera a hacer, en vez de una voltereta, hacer un cambio a cabeza abajo que no sabía hacer, ¿vale? Entonces ahí, en este caso, el instructor tampoco hubiese podido hacer mucho, pero sí hubiese podido entrar a tiempo para agarrar a la persona antes de que chocara en la malla, ¿vale? Pero no lo ha hecho, ¿por qué? Porque primero ha tenido que bajar la potencia del túnel. Si os fijáis, en este punto... Uy, perdonadme. A ver. Joder, esto es más sensible esto que... Bueno, ya lo dejo. Si os fijáis, el instructor en vez de entrar se queda aquí, hace algo con la mano, que es bajar la potencia, ¿vale? Y por eso digo que no hay driver, y después entra. Y que el coach haya llegado a coger el alumno antes del spotter, eso no es muy bueno. ¿Veis? Que está con la mano ahí afuera. Y luego entra ya con la potencia baja, lo paran. Este han tenido que sacarle en camilla, no le ha pasado, o sea, se ha hecho daño, se ha roto la nariz y eso porque llevaba casco abierto, pero bueno, dentro de lo que cabe no se ha hecho demasiado daño, ¿vale? A ver, yo tengo otro vídeo que tiene una duración de más o menos 3 minutos, que no es tan fuerte como este, pero si os queréis hacer una idea de lo que puede pasar dentro de un túnel, os lo enseño. ¿Os apetece? ¿Sí? Venga. Un momento solo, que lo tengo aquí, que esto no me ha dejado subirlo. Sí. Muy importante ver el nombre de la producción, Ouch Production. Este es un poco más antiguo, ¿vale? Aquí hablamos de... Esta es una recopilación de vídeos de Praga de 2011-2012. Sí, la canción tampoco ayuda mucho. A ver, ¿por qué se ve tan mal? ¿Lo veis bien de luz? ¿Sí? Entonces, en este caso hay spotter, pero o no hace bien su trabajo o directamente no hay spotter, ¿vale? Edu, tú el 90% de esto ya lo has hecho, ¿eh? Sí, probablemente mucho de esto el spotter es el que se cae. Oh.
Bueno, pues este es un... Sí. ¿Sí? El driver tiene como un botón de emergencia que baja la velocidad a cierta velocidad. ¿El driver? No, el driver tiene un botón de emergencia que corta directamente, ¿vale? ¿Corta todo? Corta todo. Entonces, depende un poco del túnel en el que vayamos a volar, puede tener más o menos tiempo o sea, podemos aguantar la potencia más o menos tiempo, por la inercia que tienen todavía los motores. En general, todos los motores tienen inercia. También, chicos, todos los túneles apagan, ¿vale? Que lo tengáis todo mentalizado. Y luego depende, si son ala B en fibra de carbono, pesan mucho menos que las ala B de metal, entonces pierden potencia más rápido, o sea, pierden la velocidad más rápido, mientras ala B en acero o en metal, pues giran un poco más. Diferencia, pues una consume más, o sea, la de metal consume más porque hay que hacer mucha más potencia para subir la, o sea, hay que consumir más para subir la potencia, perdóname, ¿vale? Y tardan más en subir o bajar, mientras los de carbono pues son más rápidos en todo, ¿vale? Pero en general, yo personalmente he tenido unos pocos y en diferentes túneles y se puede gestionar sin problema. Todo depende de la altura en la que estemos y lo que estemos haciendo, ¿vale? Si siempre estamos pendientes, en primer momento, si nosotros pedimos una potencia y sin ningún tipo de cambio que nosotros pidamos al driver notamos un cambio de potencia, pues ya alerta. Ahí hay que meterse en una posición de seguridad, de espalda o sentado, bueno, mejor de espalda, bajarnos, ver qué está pasando, está todo bien, simplemente el driver que por error ha chocado contra el control y ya volvemos a volar sin problema, ¿vale? Si el túnel se apaga, pues nos bajamos de espalda y ya está. Con el tema apagones del túnel, lo que sí es importante es, por ejemplo, vamos por lógica, si se apaga un túnel, ¿vosotros qué hacéis? Pensadlo. Belly. Yo iría de espalda. Mejor de espalda y sobre todo mejor en el centro del túnel. ¿Por qué? Porque si no caemos en el borde del túnel, este es el túnel nuestro, ¿vale? Si no caemos en este borde, es justo donde la red se engancha con los muelles y está más cerca del cristal. Está mucho más rígida que en el centro. Entonces, pon que hagamos todo mal, que se apaga el túnel, que no nos demos cuenta que estamos haciendo, mejor caer en el centro del túnel que en cualquier otro sitio, ¿vale? Ahora, ya que estamos hablando de esto, otra pregunta. ¿Alguien sabe cómo se puede, cómo el cuerpo es mejor que asuma un golpe contra el cristal? ¿Cómo? Relajado. Tú lo sabes porque te ha llevado unos cuantos esta semana, ¿no? No, Relajado que... claro, la idea es que ofrezcamos al cristal cuanta más superficie podemos, ¿vale? Para repartir el golpe en cuanta más superficie posible. Si no cerramos y nos hacemos pequeño, el golpe va a ser mucho más fuerte en algunos puntos concretos, ¿vale? Entonces, mejor estirarse, pegarnos una buena leche, pero repartida en todo el cuerpo, que pegar una leche simplemente, yo qué sé, en un codo, en un costado, ¿vale? Dicho esto, hablamos un poco de lo que son los pilares del vuelo. Cuando volamos en túnel, tenemos 4 puntos fundamentales que tenemos que aprender. Belly, back, seat fly, head down. Todos estos están conectados por transiciones o layouts, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en la cabeza porque hay muchas veces que la gente llega al túnel y dice, oye, tengo 50 saltos, he volado media hora de belly, quiero volar cabeza abajo. Dices, no, no va a ser el caso. Hay que hacer una progresión. Sobre todo, la posición más importante es la de espalda. Que la gente, sobre todo en el paracaidismo, solemos dejarla un poco aparte. Yo he sido el primero que ha pasado de belly a seat fly en el paracaidismo. Pero en el túnel volar de espalda es muy, muy importante por tema de seguridad, porque cuando luego empecemos con seat fly y head down, cualquier problema tengamos dentro del túnel, no nos vamos a belly, nos vamos a espalda, porque estamos volando seat fly y head down a altas velocidades, explotamos y si estamos en belly y estamos en un túnel sin difusor, no comemos el techo. Entonces lo que queremos hacer es girarnos a espalda y bajar en espalda, esperar que baje la potencia y volver a empezar el ejercicio, ¿vale? Entonces la espalda en vuelo de túnel tiene que ser muy sólida, o sea, tiene que ser un vuelo muy bueno. Perfecto. Y dicho esto, pues hablamos un poco de cómo volamos en el túnel.
Entonces, últimamente se está haciendo siempre más lo de volar en grupo. Muy bonito, muy bueno a nivel financiero, porque se reparte el coste entre más gente, pero es importante hacerlo con cabeza. Entonces, antes de entrar a volar, pues es muy importante que hablemos con el spotter para que le digamos, oye, vamos a hacer relativo, o oye, vamos a hacer dinámico a 4 con layouts o alta velocidad o lo que sea, por lo menos que el spotter se entere de lo que está pasando, porque igual estamos ahí los 4, no nos conoce, pero esto también cuando estamos solos, vamos a hacer una transición, el instructor que está en la puerta no se lo espera y entra para cogernos, cuando ya sabemos hacerla. Entonces, se lo decimos antes, oye, yo he hecho esto, estará un poco más pendiente al principio a ver si es verdad que lo que sabéis hacer es eso, y luego ya os dejará más suelto. También es importante, cuando volamos en grupo, conocer el nivel de los participantes. Esto también es muy parecido al paracaidismo. Entonces, si hay una persona con 10.000 saltos, que en el aire es un drago, y salta en un grupo de otras 4 personas, donde hay uno con 50, uno con 100 y otro con 200, ¿a qué nivel intentaremos ir? Pues al nivel más bajo, ¿vale? No le vamos a pedir a la persona con 100 saltos que haga un vuelo cabeza abajo con dinámico y track con movimiento. Entonces, el túnel es exactamente lo mismo. Si tenemos una persona que sabe volar dinámico, cabeza abajo, alta velocidad y todo, y tenemos una persona que vuela en belly, pues la formación, el vuelo a 4 lo vamos a hacer a nivel más bajo. Y desde ahí luego se construye algo y se intenta subir un poco el nivel de esa persona. Por eso es muy importante preparar la sesión. Tenemos que saber antes lo que vamos a hacer, sobre todo cuando somos 4 o 5 o 6, lo que sea. Preparamos bien la sesión antes de entrar. Entonces, organizamos, tenemos 15 minutos, lo dividimos en entrada de 2,5, entrada de 3. ¿Qué vamos a hacer en esta primera entrada? Pues, yo qué sé, lo que queráis. En la segunda esta, en la tercera esta, en la cuarta esto. Así luego, en el descanso entre una entrada y la otra, tenemos tiempo para practicar lo que tenemos que hacer en la siguiente. Y no tiramos entradas jugando, que sí es muy bonito, muy divertido de vez en cuando, pero no crea una progresión luego dentro del vuelo. Sobre todo cuando volamos en grupo es importante lo que os decía antes, el tema de la visual y de las líneas. ¿Por qué? Porque, uno, tenemos que en todo momento ver a todo el mundo. Es un túnel pequeñito, ¿vale? En el cielo ya empieza a ser más complicado porque igual hay gente que está mucho más lejos, pero en el túnel estamos todos ahí dentro del mismo cilindro. Entonces es muy importante que nos veamos todo. También, estando todo en el mismo cilindro, es mucho más fácil que nos caigamos uno encima del otro. Por eso, importante, cuando estamos volando a 4 o 5, decir, oye, este está aquí, este está aquí, este está aquí. Abrimos un poco la visual y tenemos cuidado de no pasarnos uno encima del otro sin querer, porque eso claramente no caemos en la burbuja de la persona y nos vamos para abajo todos. Tema burbuja, chicos, ¿sabéis más o menos cómo funciona? O sea, ¿sabéis cómo es una burbuja dentro de un túnel? ¿Tenéis una idea? Ah, muy bien. Muchas contestaciones. ¿Perdón? ¿Decías? Claro, entonces, a ver, lo que hace el aire cuando nos pasa alrededor, tanto como si estamos de pie o si estamos tumbados, lo único que cambia es el tamaño de la burbuja, el aire detrás de nosotros crea unos remolinos, ¿vale? Estos remolinos hacen que si estamos al lado, nos chupe para adentro. Si estamos encima, no caigamos, ¿vale? Entonces, la burbuja depende un poco del tamaño, de la velocidad del aire, de la posición de nuestro cuerpo, pero puede llegar hasta 3-4 metros, 5, tranquilísimamente. Entonces, también si estamos a niveles muy diferentes, tenemos que tener cuidado porque esa burbuja no nos afecta. Y una burbuja a 5 metros de diferencia entre uno y otro, pues imaginaos la caída, ¿vale? Pues el vídeo de antes, exactamente. Entonces eso, cuando volamos con más gente, hacemos transiciones, layout o el ejercicio que queramos hacer, es importante tener siempre una visual de dónde están los demás porque si hago una transición, es muy fácil, por ejemplo, todos sabéis que es una transición, ¿no? Cuando vamos de belly a back, pasando dejando los pies debajo. Pues es muy fácil en este momento ser ciego, no ver a nadie de lo que tenemos detrás y caerle encima a alguien. Entonces tenemos que pensar dónde la vamos a hacer, dónde están los demás, qué tipo de transición, si es una transición muy grande, si es una transición en el sitio, pues son cosas que hay que pensar siempre. Aprovechar el tiempo lo máximo posible, es lo que os estaba contando un poco antes. Entonces, si entramos con las entradas bien organizadas, podemos aprovechar esos 3 minutos de una entrada lo máximo posible, sin perdernos en, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir por ahí? No, para allá, tengo que hacer esto. Intentamos utilizarlo. Y esto, bueno, lo hemos hablado un poco antes también con el paracaidismo, el control emocional y egos. Esto hay tanto en el paracaidismo como en el túnel de viento. Son
muy feos los egos, inútiles y no nos ayudan en nada. Entonces, cada uno a lo suyo, chicos. Yo creo que la mejor competición que cada uno puede tener en el túnel es consigo mismo. Entonces, lo que decía antes Raúl, que no tiene sentido que una persona que, desde mi punto de vista, vamos, no tiene sentido que una persona que tiene 50 horas vaya por ahí diciendo que tiene 2 y que vuela así porque tiene un don que le ha caído del cielo. No es verdad. ¿Vale? Nadie tiene ningún don, lo único que tiene es más práctica. Entonces, pues eso, intentamos de controlar un poco los egos, que no son buenos para nadie, y sobre todo el control emocional en el sentido de cuando vamos al túnel, yo veo gente que parece que se ha puesto una raya antes de entrar, ¿vale? O sea, vamos relajados, ¿vale? Vamos tranquilos y aprovechamos al máximo el tiempo que tenemos disponible dentro del túnel, ¿vale? Y bueno, cuando volamos solo, en este caso hablo de sin un coach que nos guíe, pues siempre, importante, hablamos con el spotter, le decimos, ole, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Si estáis practicando layouts, al spotter le podéis decir, oye, ayúdame porfa, me agarras y yo lo voy practicando. Eso es muy importante. Y podéis practicar layouts de manera segura con una persona que os agarra. También lo suyo, cuando volamos solo, es intentar mejorar movimientos conocidos. Entonces, a mí ahora todo el mundo que empieza a volar en túnel, que empieza a volar un poco dinámico, lo que le flipa es volar en sidefly, entonces volar de costado, ¿vale? Ahí os podéis tirar horas practicando, pero horas. Entonces, ¿queréis volar solos? Claramente, después de que alguien os haya guiado un poco al principio, os podéis meter en el túnel y seguir practicando eso, y practicarlo, y practicarlo, y practicarlo. Una cosa que también nos ayuda mucho cuando estamos solos es, si tenemos un movimiento un poco más complicado, romperlo en partes. Eso es una cosa que yo hago muchísimo. Entonces, tengo que hacer un layout, por ejemplo, un front layout, de belly a back, pasando por la cabeza, ¿vale? Pues practico cómo se sube en belly, practico cómo se abren los brazos para hacer el layout, practico la posición de la cabeza, después empiezo a practicar cómo caigo de espalda y después, pues con la ayuda de un spotter o si tengo un coach, pues ya empiezo a hacer todo el layout. Pero la primera parte, que es cómo se empieza un layout, y la última, que es cómo lo termino, la tengo. Lo único que me falta es la transición, ¿vale? Y bueno, y claramente seguimos la progresión de vuelo, ¿vale? Estamos volando solo, que no nos dé algo en la cabeza de decir estoy en belly y me voy a poner a volar cabeza abajo, claramente, ¿vale? Tenemos un poco de sentido común y seguimos con la que es la progresión lógica, ¿vale? Y dicho esto, chicos, pues os lo agradezco mucho. Tengo un vídeo más, ahora que se me acuerda aquí en la carpeta esta tan bonita, que os puede interesar, ¿vale? Este es un vídeo que os hace entender que no solo la parte de vuelo y seguridad es muy importante en un túnel, sino también toda la parte del mantenimiento de una maquinaria así, porque al final es una maquinaria, no es nada más que eso. Cuando vamos a un túnel es muy importante que os fijéis en eso también, ¿vale? Toda la parte de, ¿cómo se puede decir? La zona de la antecámara, todo el metal de la antecámara. Yo he visto túneles que tenían 5 años y tenían el metal oxidado como si hubiese estado ahí 20. Nos fijamos en eso porque eso nos da una idea de cómo puede ser el mantenimiento que hacen a esa máquina, ¿vale? Este vídeo en concreto es un poco fuerte, pero os hace entender que puede pasar, este es un túnel antiguo, de hace muchos años el vídeo, pero lo que puede pasar en un túnel en el que no se hace el mantenimiento de una manera correcta, ¿vale? Un momentito solo. Vale. A ver si alguien adivina lo que pasa. Tú esto lo conoces, yo creo, ¿no? Sí. Vosotros lo conocéis, esto. Vale, bueno, claramente no había spotter, no hay driver, o sea, el spotter era también el driver, el control estaba en la puerta, ¿vale? Si veis va a apagar ahí en la puerta con la mano y entonces, bueno, no podía haber menos seguridad en esta situación. Tampoco es que el spotter hubiese podido hacer mucho en este caso. ¿Qué ha pasado? Que este es un túnel híbrido entre un túnel totalmente abierto y un túnel cerrado. Es el mismo, bueno, parecido al túnel que tenéis en la alcantarilla como concepto, el vuestro es más nuevo, este es mucho más antiguo. Y es un túnel que tiene una estructura fija, pero que aspira aire desde fuera, por abajo, y la expulsa por arriba, y los motores están arriba. Entonces estáis volando y veis los motores ahí. ¿Qué pasa? Que se ha caído un motor entero. Bueno, no un motor entero, una parte del ventilador, con todos los álabes, ¿vale? Entonces esto que veis pasar aquí, a ver,
Vale, esta parte negra de aquí, esto no sé exactamente qué puede ser, pero es una parte del motor. Vale, no sé si es el bulbo de abajo, no sé si es el motor eléctrico, no creo porque es muy pequeño. ¿Tú, Vico, sabes qué es eso? Difícil. Creo que puede ser la parte central del bulbo, ¿no? Yo creo que esta es la parte del bulbo central y se han caído todos los álabes de todo el motor. Han hecho un agujero en la malla, luego, si os fijáis, aquí está la malla rota. Estos cables de aquí que no se ven muy bien, pero esta es la malla rota. Y bueno, claro. Entonces, eso es para que también tengáis en cuenta un poco lo que es el mantenimiento de un túnel y todo lo que hay que estar detrás. El mantenimiento no se ve porque la estructura claramente no se va a ver, pero ya hay muchas cosas que nos pueden dar detalles. Por ejemplo, la parte del cono de abajo del túnel, el que acelera el aire, pues ya echándole un ojo a eso, ver si está limpio, si está sucio. Hay muchas veces que he visto gomas, porque el cono está hecho de diferentes trozos, juntas de goma por ahí sueltas, pues ya me hace pensar que, oye, aquí el mantenimiento no lo hacen muy bien, ¿vale? Entonces, pues todo esto, ¿vale?